Buenas tardes, ¿cómo estáis? Comenzamos hoy un nuevo capítulo, un nuevo autor y un mundo muy vasto y muy grande. Vasto como amplio. Es casi el infinito. Y es muy interesante porque vamos a dar un salto desde el Oriente, donde hemos trabajado unos cuantos pensamientos, desde la Escuela del Nuevo Pensamiento del siglo XIX, y vamos a saltar a la mística occidental, desde sus inicios, desde el mundo antiguo pagano. Y la vamos a hacer a través de la mano de Émile Zola, que es un autor italiano muy conocido. He leído bastantes libros de él, sobre todo de la editorial Siruela, algunos de ellos verdaderamente fascinantes. Este autor escribió un libro, que son 4 tomos, rescatando todo lo que es la mística, que básicamente significa la meditación, el uso de la mente, parte de mitología, cómo meditar, los mundos sagrados, todo lo que estamos trabajando aquí, que hemos trabajado con Krishnamurti, con el Gita, con Patanjali, con Yogananda, lo mismo que estamos trabajando en la actualidad con los chamanes de México, con Jacobo Greenberg, pero esta vez centrado en Occidente. Y es importante, o a mí me parece importante, porque es impresionante el número de autores que, por causas culturales y por lo que dije en otro vídeo, porque la Iglesia como institución se apoderó del discurso, no conocemos prácticamente, o la asociación que podemos hacer directamente es asociación de institución religiosa, y no tiene nada que ver. Aquí hay, lo que diría la Iglesia condenatoria, mucho hereje. Y es súper interesante porque vamos a revisarlos todos día a día, básicamente, no sé, haré 5 o 10, y vamos a hablar de los libros, de lo que se escribió, de libros perdidos, de qué contaban. Verdaderamente fascinante. Entre los libros que yo os puedo recomendar de Émile Zola están Místicos de Occidente, que son 4 libros, Las 3 vías, El andrógino, Salida del mundo. En Las 3 vías, por ejemplo, que es un librito pequeñín, fantástico, el subtítulo de ese libro dice Las 3 vías para la liberación, o 3 caminos hacia la liberación: lógica, devoción y ultraje. La filosofía perenne, arquetipos y el andrógino. Tiene muchos más. He decidido, aunque había tomado notas, saltarme la introducción que hace Émile Zola acerca de los místicos de Occidente, primera por larga, segunda por muy elaborada intelectualmente, y a mí actualmente eso no me interesa. Es más, hemos hablado muchísimo ya de esto, pero desde un lugar que yo llamo más sano, más del día a día, que es lo que queremos. Pero sí que he de decir que es una persona que es bastante severa en cuanto a los conceptos, o al concepto de cómo considera él que es el misticismo y cuándo considera que se acabó. Cuando considera él que ya dejaron de existir productos de
la industrialización de la vida, el después de la Revolución Francesa, hasta hoy en día, cómo el ser humano, producto de esas circunstancias, ha dejado de tener un contacto con lo sagrado. Digamos, ha dejado de perder un contacto con lo natural, con la naturaleza. Ha dejado de ver para entrar en una fase de ocio, consumo saludable. No está mal, explicado como yo lo he explicado suena casi divertido. Y yo creo que podemos estar hasta casi todos de acuerdo. Explicado como lo explica él, es un poquito más severo. A veces pasan estas cosas, pero como veréis, aquí estamos para comprender y aprender. Por lo tanto, van a aparecer autores que a mí, en principio, a lo mejor me producen hasta un poquito de rechazo, pero he de trascenderlos porque seguramente alguna cosa tienen de interés. Y a vosotros os pasará igual, tendréis autores favoritos, autores menos favoritos, estaréis de acuerdo o compartiremos algunas cosas que digo y otras pues dirás, pues mira, lo que cuenta Vicente yo no me interesa, o no me interesa, o no lo veo así. Lo importante aquí, por lo menos en mi canal, es tener un abanico de muchas cosas, de muchas ideas que hasta el día de hoy tienen un hilo común. Prácticamente todas. Existe el más allá, con la mente se pone en práctica todo el día, todo el tiempo, toda hora, la ley de la atracción, la ley de la asunción, los sucesos, los aconteceres, con conciencia o sin conciencia, siempre está funcionando y todos están de acuerdo en el libre albedrío. Esta última sería el punto afín a todos. Y eso es a mí lo que me hace pensar y sentir que es el punto de unión en todos y se convierte en lo más importante de todo, aplicándomelo a mí y a vosotros. Es decir, elegir siempre. Dicho esto, vamos a comenzar con el mundo antiguo pagano. Las entradas suelen ser cortas, las de cada persona que va a hablar. Persona, pensador, filósofo, tipo chamán, curandero, lo que queráis, aquí hay de todo. Puede ser que recurra a buscar algún concepto que por definición, o porque él no lo dé, necesite ser explicado un poquito, para no perdernos. Pero vamos, nada nuevo, nada que no hayamos hecho antes. Dicho esto, comenzamos con el mundo antiguo pagano. Del libro Los místicos de Occidente, que son 4 tomos. En España lo editó la editorial Paidós. Si buscáis por internet puede ser que encontréis algo. Y comenzamos en el mundo pagano diciéndonos que, siendo el primero por el que él debería haber empezado, que es Platón, de Platón, o el impacto de Platón es de tal magnitud en toda la secuencia, desde su momento hasta la actualidad, que ha decidido que sean los demás, desde entonces, los que vayan hablando de Platón poco a poco, porque Platón necesitaría solamente él como 2 o 3 tomos. Entonces, abandona a Platón como primero, relativamente, para entregarlo a los futuros que hablen de Platón, que ya veréis que van a ser muchos, acerca de la mística, y empieza con Orfeo. Dice Pausanias, del siglo II después de Cristo: todo el que tiene instrucción poética sabe que quedan algunos himnos órficos, himnos de Orfeo. Los licomedios los saben de memoria y los cantan en la celebración de sus ritos.
Los nicomedios son un pueblo griego. El orfismo se encuentra ya difundido en el siglo VI a.C. Probablemente es afín a la enseñanza de los templos egipcios. Pico de la Mirándola demostrará su concordancia con la Cábala. Pico de la Mirándola es un intelectual, filósofo italiano, muy antiguo. En este himno, el misticismo no se distingue apenas de la rúbrica litúrgica. Fue la indicación de los perfumes adecuados a cada una de las divinidades lo que de estos himnos quizás embriagó a los lectores de la traducción que hizo Lisle o Proust. Siempre habéis oído que el mundo órfico es como un mundo de sueños, muy sensual, incluso sexual, incluso que incorpora, bueno, lo que dice perfumes, incluso vinos, azahares. Esto es lo que nosotros más o menos tenemos en nuestra cabeza, o lo que nos ha llegado. Que comparaba los perfumes de cada divinidad con los deseos y sueños de las diversas personas reales, tanto más cuanto que a menudo un perfume corresponde a varias divinidades. Pero, si bien estos son juegos llenos de gracia, que también pueden tomarse en serio, Proust da del himno que sigue, el que vamos a leer, una interpretación. Proust es Marcel Proust, un escritor francés. Una interpretación que muestra la impudencia del obseso más genial ante un texto mítico. Nunca he querido la mirra, se la he dejado a Jupien y a la princesa de Guermantes, pues ella es el deseo de Protógono, andrógino del mugido taurino, de las orgías innúmeras, memorable, inenarrable, que va feliz al encuentro de los sacrificios de los orgiofantes. Este mismo himno tuvo gran influencia sobre los platónicos ingleses contemporáneos de Coleridge y de Shelley, como atestigua el prefacio que Peacock antepuso al poema Rodadófono. Primigenio, o el amor creativo, es el primer hijo de noche y caos. Los egipcios, como nos informa Plutarco, en su diálogo erótico Amatorius, reconocieron tres poderes de amor: uranio o celeste, pandemio o vulgar, y el sol. Lactancio observa que amor fue llamado primigenio, es decir, primer producto y primer productor. Los antiguos lo representaron sobre la grupa de un león y los astrónomos le atribuyen origen egipcio y lo identifican con la constelación de León. Y ahora vamos a leer el himno a Primigenio, que es de los pocos himnos órficos que se han rescatado. Incienso, mirra. Invoco a Primigenio, de dual naturaleza, grande, errante por los espacios celestes, nacido de un huevo, adornado de áureas alas, que muge como un buey, origen de los bienaventurados y de los hombres mortales, semilla inolvidable, honrado con muchos sacrificios. Ericepeo. Indecible, que silbas a escondidas, retoño resplandeciente, que la sombría tiniebla de los ojos disipaste, porque por todas partes revoloteas con las fuerzas de tus alas, en el brillante universo, impulsando la sagrada luz, por lo que te llamo Fanes, soberano Príapo, y antauges de ojos vivos. Mas, bienaventurado, prudentísimo y prolífico, preséntate gozoso al ritual sagrado y multiforme para contento de sus oficiantes.
Estos textos, en general, este en particular, está lleno de mensajes escondidos. Por ejemplo, cuando dice al principio invoco a primigenio de dual naturaleza, quiere decir vuelto a sí y al mundo. Vuelto a sí y al mundo. Cuando dice grande, en cuanto al universo, en cuanto dice grande, se refiere al universo. Mugido, en realidad, se refiere al sonido del mar. De alas áureas significa entendimiento. Príapo significa prolífico. Y así consecutivamente. Vamos ahora al segundo. Este primero, que acabamos de leer, himno órfico, es un poco ambiguo. Es un poco ambiguo porque no tenemos, ni se ha descubierto, verdadera información o mucha información o textos acerca de la profundidad de los himnos órficos. Vamos a Pitágoras. Esto nos va a sonar más. Pitágoras. Estamos relatando místicos de Occidente. Los símbolos y los versos áureos son atribuidos a Pitágoras, siglo VI a.C. Y Heracles, en el siglo V después de Cristo, los considera exposiciones de la doctrina pitagórica en general. Pitágoras era tenido por seguidor de Orfeo y de los sacerdotes egipcios. Por lo tanto, aquí vamos a intuir algo acerca del mundo órfico. Los carpocratianos veneraban su imagen junto con la de Cristo. Filóstrato, en la vida de Apolonio, informa de que el pitagorismo era uno de los fundamentos de la doctrina profesada por los sabios indios. Símbolos del pitagorismo. 1. Cuando entres en el templo, adora. Allí no dirás ni harás nada relativo a la vida. En el templo solo se adora. No haces ni dices nada relativo a la vida. Y atentos, porque templo aquí no significa un lugar, una construcción. Según los pitagóricos, templo es el corazón o la atención, nuestro yo interior. 2. No entres en el templo mientras vas de camino sin objetivo ni propósito, ni adores en los callejones, ni en las encrucijadas, ni delante de las puertas, ni en el vestíbulo. Si el templo es el corazón, la puerta es la imaginación. Esto significa que no nos distraigamos y perdamos nuestra mente en cosas que no nos aportan nada. Sacrifica y adora con los pies desnudos. Los pies son la parte sensitiva o animal que debe ser desnudada, descubierta, humillada, mortificada y mostrada según la interpretación que se prefiera. Isidoro de Sevilla pone también entre las herejías sin nombre la que convertía en obligatorio el andar siempre con los pies descalzos, como Moisés ante la presencia de Dios. El libro de Ruth dice: en caso de rescate o de cambio, para dar fuerza al contrato, se quitaba el hombre el calzado. Descalzo ante Dios está, por tanto, quien se desprende de sí mismo. Sacrifica y adora con los pies desnudos. La parte animal debe ser anulada. Las emociones deben ser trascendidas. 4. De los dioses y de las cosas divinas nada se dice de maravilloso que no debas creer.
5. Huye de los caminos concurridos, ve por los senderos. 6. De la sepia, es decir, de lo que tiene cola negra, abstente, pues pertenece a los dioses terrestres. Huye de los caminos concurridos, ve por los senderos. Cuidado con la masa. Cuidado con no querernos, con no pensar. Cuidado con tapar el libre albedrío. 7. No dividas el fuego con la espada. Fuego es el alma o la ira. Ni una ni otra se deben tocar con la fuerza para turbarlas o acrecentarlas. De todos modos, sería un trabajo inútil. 8. Cuando soplen los vientos, adora el eco. 9. Ayuda al hombre que levanta un peso, no al que lo deja. 10. Mete primero el pie derecho en los zapatos, en el baño el izquierdo. De Dios y de las cosas divinas no hables sin luz. Eso es interesante porque, y esto voy a contar una cosa que es como medio íntima, yo lo hago al revés. Me gusta primero meter el pie izquierdo. Sabía lo del pie derecho, pero a mí me gusta primero el pie izquierdo cuando me pongo los zapatos. Mañana voy a mirar con qué pie entro en la ducha. Fijaros qué cosa más tonta, en principio, y que yo no sé responder. No sé con qué pie entro en la ducha. Ahí tenéis un ejemplo de estados de presencia. Cuando salgas de casa o seas peregrino, no mires atrás, pues acudirán las furias. Esto significa, cuando entremos en la búsqueda del conocimiento de la conciencia, no miremos atrás, dejar el pasado, porque vienen las furias, los que se agarraron a nuestro cuerpo y nos modificaron y nos cambiaron, y los que somos nosotros mismos, volverán a reclamar. Esta 13 es muy graciosa. No orines contra el sol. Dices, ay, mi madre. Como veréis, hay una cantidad de cosas. Vamos a ver cosas aquí verdaderamente increíbles. Pero de eso se trata, ¿no? Ya el mundo es increíble, pues aquí un poquito más, con las historias que nos van a contar. No orines contra el sol. Orina son los pensamientos inútiles y lascivos, porque el excremento es estéril. No se han de arrojar contra la luz. Es como el texto este, nolite dare canibus, no dar perlas a los cerdos. Alimenta al gallo, pero no lo sacrifiques, pues está consagrado al sol y a la luna. Gallo es la parte divina e intelectual del alma. Equivale al flor mentis de los oráculos caldeos, que ahora luego los vamos a ver. No te sientes sobre la medida del alimento suficiente para la jornada. No te sientes sobre la medida del alimento suficiente para la jornada. A ver, la frase es, no te sientes, por día te toca una cantidad de alimento para realizar tu trabajo. No te sientes sobre esa medida. Significado. Algunos interpretan, no atesores ni estés preocupado por el mañana. Otros lo explican así, no desistas de obrar. Otros dicen, Filón, por ejemplo, recoja el alma la porción de la jornada. Para no declararse a sí misma, sino a Dios, custodio de las cosas buenas. No lleves esculpida sobre el anillo figura alguna de Dios. Esto es un precepto contra la idolatría, adoración. Precepto contra la idolatría. O bien, el anillo es figura del año y de la vida cotidiana donde no se deben degradar los símbolos.
no lleves esculpida sobre el anillo figura alguna de Dios. Yo aquí puedo entender también que son los apegos al poder, al tener, al dirigir, al liderar. Me encanta esa palabra. Me encanta esa, al liderar. Lidérate tú. 17. Al levantarte del lecho, envuelve los cobertores y haz desaparecer de ellos todo rastro tuyo. El lecho significa el sueño, la noche, el pasado que no se debe recordar. Es también una exhortación a eliminar toda complacencia. Es decir, el día empieza de nuevo. Veis, como hemos hablado en capítulos anteriores, en otros vídeos, audiovídeos, qué complicado es esto a veces, ¿no? Porque dices, bueno, ¿y por qué? Porque lo hacían todo ahí tan... Yo me lo pregunto, ¿no? ¿Por qué daban tanta vueltita? Bueno, quizás porque al no tener... Era otro momento en la historia del mundo, donde el recreo del verbo, el uso de la palabra, la gente no solo disfrutaba así, sino a lo mejor mucha gente de esa época la entendía, por esa conexión que hemos ido perdiendo con el tiempo. A nosotros nos resulta esto un poco lo que diríamos aquí, coñazo, ¿no? Dices, madre mía, pues cuánta vuelta para decir lo que quiere decir, ¿no? Pero bueno, esto sirve solamente como un pensamiento, y mientras que exista gente que nos pueda aclarar o dar luz a estas cosas para poder leer lo que decían y saber lo que decían, fantástico. Y si no, pues nada, pues no los entenderemos. Pero a mí me gusta porque esto es un recorrido que estamos haciendo desde el mundo pagano hasta el siglo XVIII, de todas estas místicas, visionarias, meditadores, de lo que sentían, lo que veían y de lo que opinaban y de lo que escribieron. Era el 17. Al levantarte del lecho, envuelve los cobertores y haz desaparecer de ellos todo rastro tuyo. Es decir, deja atrás el pasado. No te comas el corazón. El corazón comido acaba entre los excrementos. Esta expresión conserva en los idotismos italianos sus muchos sentidos. 19. Los vestigios de la olla, confúndelos en la ceniza. Apagar la ira significa esto. Los vestigios de la olla, confúndelos en la ceniza. Significa apagar la ira. No cojas en casa ni golondrina ni tórtola. Dice que estos animales, estridentes o arrullantes, son superfluos. Clemente de Alejandría establece una conexión con la fábula de Tereo y dice que la golondrina es perseguidora de los insectos musicales que simbolizan a los místicos. Y 20. No navegues por tierra. Y la interpretación de esto, no navegues por tierra, según el Emir Zola, dice que el que mejor la explica es un señor que se llama Zhuang Zi. Y dice, no se viaja sobre el agua en carruaje, ni por tierra en barca. Los tiempos pasados están respecto a los presentes como el agua y la tierra entre sí. Hay una explicación mística hindú, esotérica, dada por el hecho de que en la mística hindú se llama nave al canto ritual. Las dos melodías son las dos naves con las cuales se atraviesa el sacrificio. Ahora vamos a otro texto pitagórico. Se titula Versos áureos. Pocos conocen la liberación de los males. Así, la suerte daña de tal manera la mente de los mortales que estos son semejantes a peonzas empujadas por todas partes con golpes incesantes. La contienda, su compañera innata, los lleva a la ruina sin que se den cuenta de ello. Tú no les des pábulo ni las resistas,
pero evítala. Padre Zeus, de muchísimos males librarías si a cada uno le revelases el demonio del cual usa. Pero tú ten fe, porque en divina la raza de los mortales, a los que la sagrada naturaleza habla y se revela, si tú participas de ella, te atendrás a mis prescripciones y así, curada el alma, la verás libre de estas penas. Abstente de los alimentos que te he dicho. Ahora vamos a ver ese punto. Y en las lustraciones y en la liberación del alma usa el juicio. Considera todo con atención, dando precedencia al entendimiento. Óptimo cocinero. Entonces, abandonando el cuerpo, subirás al libre éter, serás un Dios inmortal, incorruptible, ungido de eternidad. Atentos a esto que acabo de decir. Entonces, abandonando el cuerpo, el entorno, el cuerpo, el espacio, el tiempo. Abstente de los alimentos que te he dicho, ha mencionado. Pitágoras, y aquí viene la explicación, recomienda una dietética sagrada. Ya en los misterios eleusinos se habla de una bebida sagrada, el ciceón, una sopa de la que se conservan recetas en Aristófanes e Hipócrates, el famoso médico. El juramento hipocrático. Igualmente, los antiguos chinos componían la sopa como obra de perfecto equilibrio dosificante. La sopa es composición armónica de todo lo que crece en el momento zodiacal que se atraviesa. Comida místicamente exalta. Es sinónimo de adquirir experiencia. Las recetas de las dos sopas fundamentales de Pitágoras las conserva Porfirio en Vida Pitagórica y son atribuidas a Deméter, quien las habría entregado a Hércules. Gracias a ellas, su cuerpo se conserva en equilibrio. No estaba unas veces sano y otras enfermo, ni unas veces pingüe y floreciente y otras débil y macilento. Así también su alma manifestaba a través del rostro siempre el mismo temple, y nadie lo vio nunca reír ni llorar. Pitágoras curaba con músicas parecidas a sopas. Las fuentes de una dietética mística son Porfirio, Hipócrates y los libros chinos citados por Granet. Pasamos ahora a otro apartado titulado Los oráculos caldeos. Ya hemos hecho los signos órficos, hemos hecho Pitágoras y con el tiempo vamos a ir viendo, ya lo veréis, cómo todo este entramado de triples sentidos, ¿no? La sopa mística, la dietética, esta sopa según el horóscopo del día, esos no levantes la cama, hazte la cama, déjate la cama, que significa el pasado, todas estas cosas, no navegues por la tierra, todas estas cosas van a ir, digamos que aclarándose un poquito más. Vamos a ir poco a poco. Algunos de ellos van a ser muy claros, otros, como esos dos primeros, yo sé que es un poquito complejo, no complejo que dices, hostia, tío, que no me aclaro, que ya te he perdido, que estoy en el barco, que no estoy en el barco, que no como, que estoy meando de cara al sol. Sí, meando de cara al sol significa que no le des bola a tus pensamientos tontainas. Sí, yo lo entiendo, pero está bien que los cuente porque así tenemos una referencia y no pasa nada. Una referencia de cómo empezó todo, ¿no? No todo, porque seguramente que más atrás hay mucho más. Pero todo de lo que tenemos noticia. Y estamos ahora en los oráculos caldeos. En ellos se reafirma, en los oráculos caldeos, la antigua doctrina de la necesaria purificación del cuerpo por medio de las ceremonias místicas. Fueron extraídos en el Renacimiento de los escritos de Peselo.
y de Gemistopletone. Fueron atribuidos los oráculos caldeos a Zoroastro. Aquí ya seguro que nos dice, hostia, pero esto me suena, ¿no? Los oráculos caldeos fueron atribuidos a Zoroastro, a Beroso. Tuvieron parte muy grande en el misticismo renacentista, ese renacentismo italiano, que este sí que lo conocemos todos. Se presentan aquí en el orden proporcionado por Athanasius Kirchner. Este es otro que tiene unos libros por ahí muy chulos. Actualmente se suelen atribuir los oráculos caldeos, hemos dicho que se atribuyeron a Zoroastro y a Beroso. Ahora, en los últimos 100 años, se suelen atribuir a Julián el Teurgo. Pero se supone que la compilación es más tardía y que fue realizada bajo la influencia de Numenio. Es igual. Vamos a los oráculos caldeos. 1. Pero la imagen también tiene parte en el lugar que brilla por doquier. Repito, pero la imagen también tiene parte en el lugar que brilla por doquier. Imagen es el alma bruta sin razón. Lugar que brilla por doquier es el que está sobre la luna. Busca el conducto anímico desde donde, trabajando a jornal para el cuerpo, el alma ha bajado en un cierto orden. Y cómo lo elevarás de nuevo en su orden, cuando unas la acción a la palabra sagrada. Se va contracorriente, devolviendo al alma su autonomía gracias a la realización de las ceremonias. No dejes en el precipicio los restos de la materia. Restos de la materia significa el cuerpo. Precipicio es el mundo. Como en el primer oráculo, aquí se recomienda quemar y transformar la parte bruta del hombre, del ser humano. Emociones, hábitos, pensamientos, falta de conciencia, la parte bruta del ser humano. No te inclines hacia abajo. Un precipicio yace bajo tierra que arrastra violentamente al alma desde el umbral de 7 caminos. No la hagas salir al alma para que no salga teniendo algún mal. Por doquier alargando las bridas de fuego a un alma no formada. Por doquier alargando las bridas del fuego a un alma no formada. El alma informe, sin figura, es la más pura, porque puede ser formada por influjos superiores. Regidas por las bridas del fuego quiere decir por el influjo divino. El alma de los hombres, arrebatada, guardará a Dios en sí, y sin tener nada de mortal, está totalmente embriagada desde lo divino. Alaba, pues, la armonía bajo la que reside el cuerpo mortal. Cuando veas el fuego sacratísimo brillar sin forma, a saltos en los abismos de todo el mundo, escucha la voz del fuego. Extendiendo un intelecto ígneo es de fuego, en la obra de piedad salvarás también al cuerpo que fluye. Hay una realidad inteligible que debes comprender por la flor del intelecto. Flor del intelecto significa parte única y singular de nuestra mente. La realidad inteligible es el Dios fuego, la realidad que podemos procesar. El Padre no inspira temor, sino que infunde persuasión. Mirad esta frase qué bonita es. De los oráculos caldeos. El Padre no inspira temor, sino que infunde persuasión. Si el Padre Dios le infunde temor,
¿Por qué temer a perder el libre albedrío? ¿Por qué perder el libre albedrío? ¿Por qué perder la capacidad de decir sí, no o todo lo contrario? Todas las cosas, en tanto que engendradas, pertenecen a un fuego único. No aumentes el destino. Y aquí pasamos a otro que lo vais a reconocer enseguida. Se llama Hermes Trismegistro. Os suena, ¿no? Os suena de haber hecho unos vídeos titulados El Kybalion. Yo he leído Hermes Trismegistro, Corpus Hermeticum, Hermes Trismegistro y Asclepio. Aquí va a aparecer el texto, si no recuerdo mal. Las 7 leyes, el todo es mente, la polaridad, el ritmo, la creación. Hermes Trismegistro. El contacto con la sabiduría custodiada en los templos egipcios fue fuente de la filosofía mística griega desde Pitágoras. Los libros herméticos, es decir, atribuidos al dios escriba Tot, que los griegos identificaban como Hermes, fueron redactados entre los años 100 y 300 después de Cristo. Solo una mínima parte de ellos ha llegado hasta nosotros. En la tradición hermética, los temas místicos no se tratan de manera distinta a la vigente en otras tradiciones. Emblema típico en ella es la crátera de Hermes que contiene el agua de la vida. Tal vez el hermetismo fuera también, además de una tradición secreta, una religión institucional, difundida en África a mediados del siglo III. Aquí estamos averiguando, esto me encanta, unas poquitas cosas más que no sabíamos y que no conté en el Kybalion. Los naasenos hicieron confluir hermetismo y cristianismo, considerando a Hermes verbo o mensajero de Dios y venerándolo como imagen obscena. El hermetismo no fue desagradable para los ortodoxos, fue respetado por Lactancio y esta tradición conciliadora se mantuvo. La figura de Hermes Trismegisto aparece sobre el pavimento de la Catedral de Siena. También es verdad que Passavanti lo consideraba un mago religioso. Casabón, muerto en 1614, criticó la tradición recibida, demostrando que los textos herméticos eran compilaciones tardías y no obra de la ciencia mística egipcia. No hay motivo para negar que fueran compilaciones inspiradas en la tradición egipcia. Y las coincidencias con Platón no demuestran en absoluto la posterioridad de los conceptos herméticos. El testimonio de Estrabón sobre el discipulado de Platón entre los sacerdotes egipcios debiera más bien hacer conjeturar lo contrario. Y ahora tenemos 3 extractos de Hermes Trismegistro. Uno es el Estobeo. Otro es los Tratados. Y el tercero no encuentro el nombre. Así que vamos a empezar y cuando lleguemos a él lo descubriremos. Dice así. Esto veo. ¿Existe, pues, Padre mío, una verdad incluso sobre la tierra? Tu error no es infundado, hijo mío. La verdad no está sobre la tierra. Oh Tatios, ella no puede estar aquí,
pero puede ser comprendida por algunos hombres a los cuales Dios da una visión divina. Entonces, ¿qué? ¿Hay que pensar y decir lo que es y nada es verdad sobre la tierra? Pienso y digo, no hay más que apariencias y opiniones. Puesto que cambian, las cosas engañan, tanto las pasadas como las presentes, pero así concibes la relación o criatura. Estas fuerzas de engaño dependen de la misma verdad, que viene de lo alto, y así las cosas, afirmo que el engaño es obra de la verdad. Atentos porque estos textos son verdaderamente... Yo tengo el libro el Corpus Hermeticus de Asclepia, que me lo he leído varias veces, del cual, después de leerlo mucho, extraje un discurso que era el discurso de todos, si no recuerdo mal, que es el que de verdad incluso lo he utilizado en alguna meditación. Otro discurso. Oh Padre, si nada es verdad aquí abajo, ¿cómo uno puede emplear sabiamente su vida? Sé piadoso, hijo mío. La piedad es la gran filosofía. Sin filosofía no hay gran piedad. Aquel que se instruye sobre el universo, sobre su orden, su principio y su fin, da gracias por todas las cosas al Creador, como a un buen padre, a un buen criador y a su fiel tutor. He aquí la piedad, y por ella se sabe dónde está la verdad y qué es esta. La ciencia aumenta la piedad. Una vez que el alma encerrada en el cuerpo se ha elevado a la percepción del verdadero bien y de la verdad, no puede ya volver a bajar. Atentos porque esta frase es muy buena. Una vez que el alma encerrada en el cuerpo se ha elevado a la percepción del verdadero bien y de la verdad, no puede ya volver a bajar. El poder del amor, el olvido de todas las malas cosas, impiden al alma que conoce al Creador separarse del bien. Criatura, sea este el fin de la piedad. En alcanzándolo vivirás una vida hermosa y morirás con alegría, pues tu alma no ignorará a dónde debe volar. He aquí el único camino que lleva a la verdad. Este lo han seguido nuestros antepasados y han llegado a través de él a la posesión del bien. Este camino es bello y único, sin embargo, es difícil para el alma caminar por él mientras esté encerrada en la prisión del cuerpo. Primero, tiene que luchar contra ella misma. Esto es una lucha nuestra interior, contra ella misma, para hacer una gran división y someterse a la parte una de ella. Pues el uno está en lucha contra los dos. Aquel huye, este le arrastra hacia abajo y nace una discordia y un combate mutuo muy nutrido entre el que decide huir y estos que se esfuerzan en arrastrarlo abajo. La victoria no es la misma de una parte u otra. El uno tiende hacia el bien, los dos hacia el mal. El uno quiere liberarse, los dos aman la servidumbre. Si los dos son vencidos, les queda una fortaleza para ellos mismos y su amo, pero si el uno es más débil, es arrastrado por los dos y castigado en la vida de aquí abajo. Este uno, hijo mío, debe ser tu guía. Debes untarte de aceite para la lucha, sostener el combate de la vida y salir vencedor. El significado de esto es separarse de las pasiones hasta hacer el cuerpo dúctil. Abandonar el cuerpo. Separarse de las pasiones. Otro texto. Todos los seres son movidos únicamente. El no ser es inmóvil. Todo ser es doble. Ningún ser es estable. Como veréis, ya en estos textos, que es el tercero, de Hermes Trismegistus, empezamos a ver ciertas cosas que nos suenan, como el del apego que acabamos de recitar ahora, el de la dualidad, inmóvil, no inmóvil, esa guerra entre el uno y el dos,
Todo ser es doble, ningún ser es estable. En Dios está la inteligencia, en el hombre el razonamiento. El razonamiento está en la inteligencia es impasible. No hay nada bueno en la tierra, nada malo en el cielo. Dios es bueno, el hombre es malo. El bien es voluntario, el mal no lo es. Todo es inmutable en el cielo, nada libre en la tierra, nada desconocido en el cielo, nada conocido en la tierra. Existen dos tiempos en el cuerpo corruptible, el de la concepción al nacimiento, del nacimiento a la muerte. El cuerpo eterno no tiene más que un tiempo a partir del nacimiento. Los cuerpos disolubles aumentan y disminuyen. La materia disoluble se transforma en dos términos contrarios, la destrucción y el nacimiento. La materia inmortal se transforma en ella misma o en sus semejantes. El nacimiento del hombre es una destrucción. La destrucción del hombre es el principio del nacimiento. Pura dualidad todo el tiempo. Los polos. Lo inmortal no recibe nada mortal. Lo mortal recibe de lo inmortal. Las energías no tienden hacia arriba, sino hacia abajo. La providencia divina es el orden. La necesidad es el instrumento de la providencia. La fortuna es el vehículo del desorden, el simulacro de la energía, una opción engañosa. Pero evita, otro texto, hablar con la muchedumbre. No es que yo quiera impedir que los conozcas, pero lo que no quiero es exponerte a sus burlas. Los que se parecen se unen. Entre no semejantes no existe amistad. Estas lecciones deben tener un pequeño número de oyentes, o si no, pronto no tendrán ninguno en absoluto. Poseen el particular de que con ellas los malos son empujados aún más hacia el mal. Guárdate de la muchedumbre que no comprende la verdad de estos discursos. Esto es, queridos, el silencio. Esto es lo que nos han contado todo, incluso que lo cuenta el Émile Zola, de cómo la parte mística, el contacto con la naturaleza, esto es lo que cuenta Pachita y la próxima chamana que vamos a hacer, como cuando empiezan los gringos a visitarla, se convierte en un circo, en un show, empiezan a pasar cosas que no tienen que pasar, la gente empieza a ir buscando los psicotrópicos desde el punto de vista del ocio, que es muy distinto de lo que ocurría antes. Esto no se hacía por ocio, no existía ni la palabra ocio. Y menos la palabra negocio. Esto se hacía, primero que lo hacían pocos, y segundo, cuando empezaba a darse acceso a otros, se hacía de una manera guiada. Es a esto a lo que se refiere. Cualquiera, bueno, el mejor es Krishnamurti, pero muchos más, cuando hablan de en qué se convirtió el yoga, que era la filosofía hindú, una de las 6, con el Sudha, hace calor, estírate. Es lo mismo. ¿Quieres hacer ejercicio? Tener el cuerpo. Cuando tú vas a una clase de yoga y tú ves esos, lo siento, pero lo tengo que decir porque es que va de esto, que ves que los cuerpos son esos cuerpazos que tienen algunos y algunas, esas actitudes que hay en la clase de yoga. ¿En qué se parece eso con la búsqueda? Es otra cosa. Yo no estoy diciendo que esté mal, en absoluto. Me parece un súper ejercicio incluso el yoga. Pero la idea originaria de lo que va es de otra cosa. No va de eso. Eso es la muchedumbre. No estoy señalando a nadie, porque yo incluso he participado de eso. De ahí la importancia del silencio. Aquí podemos entender por qué muchas veces
muchas veces dice, pues es que esto no ha llegado a la gente. Sí, sí que ha llegado, pero no ha llegado porque no puede llegar, porque no tenemos tiempo, no tenemos conciencia y porque ha habido instituciones y mentes poderosas que les gusta mucho el poder de todo tipo, religioso, teocrático, material, económico, que lo ha utilizado en su beneficio. Y ahí esas cosas que dice Krishnamurti, el estado de atención perenne, cuestionar, no obedecer, tanto fuera como dentro, y revisar, porque si no acabamos como hemos acabado de siempre, no de ahora, en estados propagandísticos, evangelizadores, de dirección en el mundo, llevado a todos lados, institucionales, religiosamente institucionales, políticos, económicos, diarios, de gestión del gusto. Imaginaros hoy con todo lo que saben de nosotros y de lo que utilizamos en los teléfonos y los ordenadores. Nos dirigen el gusto, la intención. Hoy nos toca estar más despiertos que nunca. Y yo creo que somos más inconscientes que nunca. Producto de la cantidad de necesidades innecesarias que nos han estado metiendo por todos lados. Pensar por un momento, cuando miramos nuestro teléfono, y esto no es una crítica, sino un análisis, una revisión, ¿cuántas horas, porque lo podéis tener ahí, lo dice, habéis dedicado al día al uso del teléfono? Y luego os ponéis a mirar de cuántas horas o minutos, me da igual, algunos se pegarán algún susto que otro. Yo me he pegado algún susto que otro que he dicho, no puede ser, no me salen los números. Hemos dedicado a un TikTok, a un Instagram, a mirar chiquitas, chiquitos, ropa, ropita, bolsitos, la ocurrencia última de algún elemento y elementa, el lujo, los coches, viajes, fotos de perros, de gatos, de animales. A esto me refiero, a esto se refieren. Eso es la muchedumbre. Pero me lo estoy diciendo a mí, no estoy diciendo esto a vosotros para convenceros de nada, no me interesa, no me interesa. Para que no se rían de ti. Guárdate de la muchedumbre, que no comprende la verdad de estos discursos. Pero no significa, con esta frase, de que tú, yo, ya, vosotros, como hacemos estas cositas, nos otorguemos esa frase, me guardo de la muchedumbre porque yo ya estoy en un estado. No, eso sería hacer el mismo tontaina que los demás, es lo mismo. No, es el silencio personal de decir, no, quiero esto, me lo callo, no entro. Lo hablo con quien creo que tengo que hablarlo. Porque si no, ya sabéis que enseguida nos enganchamos y nos ponemos en la medallita del somos mejores que nadie. No. Seguimos. 7 astros errantes circulan por los caminos del Olimpo y con ellos se hila la eternidad. En nosotros están la luna, Zeus, Aries, Afrodita, Cronos, el Sol y Hermes. Así extraemos nosotros del fluido etéreo las lágrimas, la risa, la cólera, la palabra, la generación, el sueño y el deseo. Las lágrimas son Cronos, Zeus la generación, Hermes la palabra, Aries el valor, la luna el sueño, Venus Citerea es el deseo y el Sol la risa, pues él regocija el pensamiento humano y al mundo infinito. El sol es la risa, la alegría. Otro texto, estamos con Hermes, de los tratados se llama. Todos los hombres se encuentran sometidos al destino, a la naturaleza, al devenir y al cambio, que son el principio y el fin del destino. Y todos los hombres sufren, hombres, mujeres, aquí estamos todos, sufren lo que les está destinado, pero
los razonables, que como hemos dicho, están guiados por la inteligencia, no sufren lo mismo que sufren los demás. Son ajenos al mal y al no ser malos no sufren daño. ¿Qué quieres decir, oh Padre? ¿No es malo el adúltero? ¿No es malo el asesino? Mas el sabio, no habiendo cometido adulterio, sufrirá sin embargo como adúltero. ¿No habiendo matado, sufrirá sin embargo como asesino? ¿Es imposible escapar tanto a las condiciones del cambio como a las del nacimiento? Pero aquel que posee la inteligencia puede evitar el vicio. La inteligencia, alma de Dios, domina verdaderamente todas las cosas, el destino, la ley y todo lo demás. Nada le es imposible, ni colocar al alma por encima del destino, ni someterla al destino, haciéndola diferente a los accidentes. Pero, ¿cómo llegaré a la vida?, pregunté. ¿Yo o mi razón? Que el hombre es quien está que el hombre en quien está la inteligencia, respondió mi Dios. Repito, ¿pero cómo llegaré a la vida?, pregunté. ¿Yo o mi razón? Que el hombre en quien está la inteligencia, respondió Dios, se conozca a sí mismo. Ahí lo tenéis. Pero ¿cómo llegaré a la vida? ¿Yo o mi corazón? ¿O mi razón? Y Dios le responde, que el hombre en quien está la inteligencia se conozca a sí mismo. Así pues, dije yo, ¿no todos los hombres tienen inteligencia? Piensa en lo que dices. Yo, la inteligencia, asisto a los santos, los buenos, los puros, los caritativos, a aquellos que viven en la piedad, y mi presencia es para ellos socorro, y ellos pronto conocen todas las cosas e invocan al Padre con amor y le dirigen las acciones de gracias, bendiciones y alabanzas que le son debidas, e incluso antes de abandonar su cuerpo a la muerte, detestan los sentidos, de los cuales conocen sus obras, o mejor, yo, la inteligencia, no dejaré que se realicen las obras del cuerpo que les perjudican. Como un portero, cerraré la vía a las obras malas y vergonzosas, apartando los deseos. Pero en cuanto a los insensatos, viciosos y malos, envidiosos y ávidos, asesinos e impíos, estoy lejos de ellos y los dejo al demonio vengador que arroja en sus sentidos un penetrante fuego. Los empuja cada vez más al mal para agravar su castigo y sin tregua irrita sus pasiones con deseos insaciables. Los tortura e invisible el enemigo reaviva en ellos la llama inextinguible. Me has instruido sobre todo, dije, como deseaba, oh inteligencia, pero sigue esclareciéndome sobre cómo se hace la ascensión. Es interesante en estos textos cómo la palabra inteligencia en la traducción aparece como algo que nos cuesta un poco. A mí al principio me costaba, ya lo he entendido. Inteligencia es como ese estado de esa meditación que nos habla, por ejemplo, no Krishnamurti, Joe Dispenza, de esa vibración. Aquí inteligencia es ese estado de vibración honda. A veces decía, bueno, inteligencia, pero ¿qué es la inteligencia? En este caso, en los textos de Hermes, la inteligencia es eso, ese lugar. La inteligencia también es Dios. Primero, dijo Poimandres, la disolución del cuerpo material deja libres los elementos de la metamorfosis. La forma visible desaparece. El carácter, al perder su fuerza, es abandonado en manos del demonio. Los sentidos vuelven a sus fuentes respectivas y se confunden con las energías del mundo. Las pasiones y deseos vuelven a la naturaleza irracional. Lo que queda se eleva así a través de la armonía de las esferas, abandonando a la primera zona el poder de crecer y disminuir. La segunda, las industrias del mal y la astucia, convertida en impotente. A la tercera, la ilusión, a partir de entonces, impotente de los deseos. A la cuarta, la vanidad del mando, que ya no puede ser satisfecha. A la quinta, la arrogancia impía,
y la audacia temeraria. A la sexta, el apego a las riquezas, ahora sin utilidad. A la séptima, las mentiras insidiosas. Y desprovisto así de todas las obras de la armonía del mundo, llega a la octava zona, no guardando más que su propio poder, y canta con los seres himnos en honor del Padre. Lo que está hablando es de los procesos uno a uno del desapego de las pasiones, de la materia, del mal, de la astucia, de la vanidad, del poder, de la envidia, de la arrogancia del intelecto. Eso es lo que ha hecho, uno a uno. Y desprovisto de eso, ¿qué es lo que hacemos en los ejercicios de meditación? Y desprovistos de eso, llegamos. No solamente llegamos, es cuando solicitamos. Los que se encuentran allí se regocijan de su presencia y habiéndose vuelto parecidos a ellos, oyen la voz melodiosa de las potencias que se encuentran por encima de la octava naturaleza y que cantan las alabanzas de Dios. Y entonces suben en orden hacia el Padre y abandonándose a las potencias y convertidos en potencias, nacen en Dios. Tal es el buen final de aquellos que poseen la gnosis, convertirse en Dios. ¿Qué esperas ahora? Fijaros que estamos hablando de Mestre y Megistro más o menos alrededor del 100 después de Cristo, cuando aparecen estos textos. Ordena a tu alma ir a la India y ella estará allí más rápidamente que tu orden. Atento a lo que ha dicho. Ordena a tu alma ir a la India y ella estará allí más rápida que tu orden. ¿Eso qué es, amigos? Patanjali, ¿no? Esos poderes sobrenaturales, yo los he llamado de héroes, teletransportación. Ordénale ir al océano y ella estará allí inmediatamente enseguida, no pasando de un lugar a otro, sino instantáneamente. Ordénale subir al cielo y no tendrá la necesidad de alas. Nada le detendrá, ni el fuego del sol, ni el éter, ni el torbellino, ni los cuerpos de los astros. Atravesará todo y volará hasta el último cuerpo. Si quieres franquear este límite y contemplar lo que está fuera del mundo, si es que hay algo, puedes hacerlo. ¿Ves qué poder? ¿Qué velocidad posees? ¿Y lo que tú puedes? ¿Dios no lo podría? Piensa que Dios posee en sí mismo a todos los pensamientos, al mundo entero. Si no puedes igualarte a Dios, no puedes comprenderlo. ¿Esto qué es? Neville Goddard. El reino de Dios habita en mí. Lo parecido comprende a lo parecido. Lo afín, las ondas vibracionales se relacionan con las suyas, con las que emitimos. Aumenta hasta un tamaño inmenso, sobrepasa todos los cuerpos, atraviesa todos los tiempos. Conviértete en la eternidad y comprenderás a Dios. Nada te impide que te creas inmortal y conozcas todo, las artes, las ciencias, las costumbres de todos los animales. Como veis, ya vamos entrando en más claridad, y mira que es el Mestre y Megistro, y con este párrafo es como... Ahora entendemos todo. Pero está bien hacer ese proceso, porque nosotros, al final, esto que estoy haciendo, esta narrativa, esta narración, que hice un poco complicadito, al final somos nosotros, es que es igual. Nuestros procesos de ida, de curva, de me subo al árbol, me bajo al árbol, sí quiero cambiar, pero no quiero cambiar, pero ahora no, ahora me pego un tropezón, ahora otra vez la lío, ahora vuelvo, ahora llamo al amigo, ahora llamo a la amiga, ahora lo cuento a todos, qué desastre, me han abandonado, me he dejado, me he divorciado, se mete en la mierda todo. Somos nosotros. En la vida todo es igual. Incluso las cosas que hacemos son un círculo en pequeñito de nuestra vida, de qué hacemos, cómo pensamos, cómo sube, cómo baja. Todo el tiempo. Elévate por encima de toda altura, desciende por debajo de toda profundidad. Reúne en ti todas las sensaciones de las cosas creadas, del agua, el fuego, lo seco, lo húmedo. Supón que estás
al mismo tiempo en todas partes, en la tierra, en el agua, en el cielo, que nunca has nacido, que eres todavía embrión, que eres joven, viejo, muerto, más allá de la muerte. Abarca todo al mismo tiempo, los tiempos, los lugares, las cosas, las cualidades, las cantidades, y comprenderás a Dios. Esto es una potencia, ¿eh? Porque hoy en día tampoco hay ninguno que nos hable así de potente. El crimen más grande de los hombres es la impiedad hacia los dioses. La función de los dioses es hacer el bien, la de los hombres ser piadosos, la de los genios castigar. Los dioses no piden cuentas al hombre de las faltas cometidas por error, por temeridad, por la necesidad que se llama destino o por ignorancia. Únicamente la impiedad cae bajo la espada de su justicia. Pero la parte razonable del alma no se encuentra sometida a los genios, sino que se encuentra dispuesta para recibir a Dios, que la ilumina con un rayo de sol. Los iluminados así son poco numerosos y los genios se abstienen de ellos, pues ni los genios ni los dioses poseen poder alguno contra un solo rayo de Dios. Todos los otros, almas y cuerpos, están dirigidos por los genios. Se apegan a ellos y llaman sus obras, pero la razón no es como el deseo que engaña y pierde. Los genios tienen, pues, la dirección de los asuntos terrestres y nuestros cuerpos les sirven de instrumentos. Esta dirección, Hermes la llama el destino. Qué interesante, ¿eh? En Hermes el Emir Zola se extiende bastante. El tercer texto del cual os hablaba se titula Asclepio. Y luego tenemos una extensión que se llama la tabla esmeraldina. Otro texto. Seguimos en el segundo apartado de Hermes Trismegistro. En el segundo texto, y lo que nos cuenta: adormece las sensaciones corporales y nacerás en Dios. Purifícate de los verdugos ciegos de la materia. Tengo verdugos en mí, y no pocos, hijo mío, son temibles y numerosos. Yo no los conozco, Padre mío. El primero es la ignorancia, el segundo la tristeza, el tercero la intemperancia, el cuarto la concupiscencia, el quinto la injusticia, el sexto la avaricia, el séptimo el error, el octavo la envidia, el noveno la astucia, el décimo la cólera, el undécimo la temeridad, el duodécimo la maldad, y así. Se alejan poco a poco de aquel del que Dios se ha apiadado, y en esto consiste la forma y razón del renacimiento. Y ahora, hijo mío, quédate en silencio y alaba a Dios. Su misericordia no nos abandonará. Alégrate ahora, hijo mío, purificado por los poderes de Dios en la pronunciación del nombre. El conocimiento de Dios, gnosis, ha entrado en nosotros e inmediatamente la ignorancia ha desaparecido. El conocimiento de la alegría llega a nosotros y ante ella, hijo mío, la tristeza huirá hacia aquellos que pueden todavía experimentarla. El poder que evoco después de la alegría es la templanza, oh encantadora virtud. Apresurémonos a recibirla, hijo mío. Su llegada expulsa a la intemperancia. En cuarto lugar, evoco a la continencia, la fuerza puesta a la concupiscencia. Este grado, hijo mío, es la sede de la justicia. Mira cómo ha perseguido la injusticia sin tregua. Tenemos razón, hijo mío, la injusticia ha partido. Evoco a la sexta potencia, la comunidad, que viene a nosotros para luchar contra la avaricia. La comunidad lucha contra la avaricia. Cuando ésta ha partido, evoco a la verdad. El error huye y la realidad aparece. Mira, hijo mío, todo el bien que sigue a la aparición de la verdad.
pues la envidia se aleja de nosotros y por la verdad el bien nos llega junto con la vida y la luz, y en nosotros no quedan más verdugos de las tinieblas, todos se retiran vencidos. ¿Conoces, hijo mío, el camino de la regeneración? Cuando la década se completa, hijo mío, el nacimiento ideal se realiza, el 12º verdugo es expulsado y nacemos a la contemplación, y con tal nacimiento somos divinizados. Esta tienda que hemos atravesado, hijo mío, está formada por el círculo zodiacal, que se compone de signos en número de 12, de una sola naturaleza y de toda clase de formas. Existen allí parejas destinadas a perder al hombre y que se confunden en su acción. La temeridad es inseparable de la cólera, no pueden distinguirse. Es pues natural y conforme a la recta razón que desaparezcan juntas, expulsadas por los 10 poderes, es decir, por la década. Pues basta una virtud para poner en fuga una pareja de vicios, porque la década, hijo mío, es generadora del alma. La vida y la luz están unidas allí donde nace la unidad del espíritu. La unidad contiene, pues, racionalmente a la década, y la década contiene a la unidad. Aquí hay una nota interesante que dice: este es el elenco de los vicios subespecie duodécim, es decir, su estructura no es ya planetaria, sino zodiacal. El alma recorre el zodiaco recibiendo la investidura de un vicio en cada signo a medida que baja, liberándose de él a medida que sube. A las 12 casas del mal se oponen las 10 potencias del bien. Estas 10 potencias herméticas reaparecen ¿dónde? En la cábala judía, en la cábala judía, como 10 sefirot o emanaciones. Keter o corona, Ogma o sabiduría, Bina inteligencia, Geset amor o misericordia, Din, Yeburá juicio o potencia, Rehamim o Tiferez misericordia, gloria como conciliación, de Jébura y Eset, Ot, esplendor, Netza, perpetuidad, eternidad, y Esot, base, Malkut, reino. Son las manifestaciones de Dios y se simbolizan con un hombre o un árbol de raíz incognoscible, la nada, en Sof. Padre mío, veo al universo y a mí mismo en la inteligencia. He aquí el renacimiento, hijo mío, apartar el pensamiento del cuerpo de 3 dimensiones, de acuerdo con el discurso sobre el renacimiento que te he comentado, para que nos convirtamos en divulgadores del todo, no para la mayoría, sino solo para aquellos que Dios quiere, por lo que todos los poderes que están ahí en mí le cantarán. Este es el segundo texto tratado del Hermes Trismegisto. Yo una de las razones que me quise leer y me leí un montón de veces el Corpus Asclepium, el Corpus Hermeticum de Asclepio, fue el poder acceder, está traducido obviamente porque no leo ni griego, ni latín, ni sánscrito, a un texto antiguo por si había alguna palabra, lo cuento como lo siento, alguna palabra mágica que al traducirla se desprendiese y al pronunciarla, lo cuento de verdad, sí, pero lo digo con cariño, poder encontrar esa esencia. Y bueno, reconozco que en el discurso a Tot, que yo leí, que recitaba, encontré ahí mucha potencia. Estos últimos párrafos que hemos estado leyendo en el tratado hablan muy claro, muy claro, muy potente. Ahora vamos a pasar al tercer tratado,
texto que se llama De Asclepio, también de Hermes Trismegisto. Y dice así: lo que desciende de arriba es generador, lo que emana y se eleva es nutricio. Todos los seres pertenecientes a la clase animada poseen miembros que son como raíces que van de arriba abajo. En los seres inanimados, por el contrario, una sola raíz que va de abajo arriba. El alma del mundo se alimenta a través de una moción perpetua. Moción es movimiento. El alma del mundo se alimenta a través de una moción perpetua, un movimiento continuo, eterno. La regla de este ser doble, el hombre, es la religión, que tiene como consecuencia la bondad. Estamos en el texto Asclepio. La perfección se alcanza cuando la virtud del hombre lo preserva de los deseos y le hace despreciar despectus todo lo que le es ajeno. Hay que despreciar el objeto del deseo y lo que nos hace accesible en el deseo, el cuerpo. Trascender el cuerpo, el espacio, los apegos, el tiempo. Eso es lo que dice. No solo Dios, sino todos los seres animados e inanimados poseen los dos sexos. Ambos sexos están llenos de procreación y su unión, o mejor, su unificación incomprensible, puede ser llamada Eros, Cupido o Afrodita, Venus, o estos dos nombres a la vez. Lo que el espíritu concibe como más verdadero y claro de toda verdad es el deber de procrear que el Dios de la naturaleza universal ha impuesto para siempre a todos los seres y al cual ha prestado la suprema caridad, alegría, regocijo, deseo y amor divino. Habría que demostrar el poder y la necesidad de esta ley si cada uno pudiera reconocerla y observarla a través de un sentimiento interior. Efectivamente, considera el momento extremum temporis en el que la vida desciende del cerebro. Las dos naturalezas se confunden y una coge ávidamente y oculta en ella misma la semilla de la otra. En este momento, por efecto de este encadenamiento mutuo, las hembras reciben la virtud de los machos y los machos reposan sobre el cuerpo de las hembras. Este misterio tan dulce y necesario se realiza en secreto, por temor a que la divinidad de ambas naturalezas se viera obligada a enrojecer ante las burlas de los ignorantes. Esto es lo que explica en el Kybalión el género. Y hay que trascenderlo más allá del tema amor-sexo que actual manejamos y cómo lo manejamos hoy. El hombre religioso, el hombre, la mujer, el ser humano, pasará por loco, el impío por sabio, los furiosos por valientes, los peores por los mejores. Deplorable divorcio el que existe entre dioses y hombres. No quedan más que los ángeles malos. Tal será la vejez del mundo, y religión y desorden, confusión de toda regla y de todo bien. Ahí establece una visión del mundo que está por venir. Y ahora vamos a hacer otro capítulo. Este se llama La tabla esmeraldina. Y vamos a pararnos, vamos a hacer la tabla esmeraldina y nos vamos a detener en Cicerón, que ya empieza a resonarnos a todos. Y esto lo haremos mañana, pasado. El caso era, yo lo que quería era empezar ya por fin con los místicos occidentales del Émile Zola, que ya va tomando una cierta velocidad y vamos empezando a clarificar. Tabla esmeraldina es un tratado alquímico atribuido a Alberto Magno. Se refiere a la leyenda de Alejandro el Macedonio, que descubre, no se sabe dónde, el sepulcro del filósofo Hermes.
Hermes Trismegistros, colmado de tesoros dorados entre los que se encuentra esta tabla, ya mencionada en el siglo VIII por escritores árabes. Se puede remontar a la época alejandrina. Es verdadero, sin mentira, cierto y muy auténtico que el inferior es como el superior y el superior es como el inferior, como es arriba es abajo, para realizar los milagros de una cosa única. Y lo mismo, que todas las cosas tuvieron inicio empezando por mediación del uno, así todas las cosas nacieron por adaptación de ese uno. Su padre es el sol, su madre la luna, lo llevó en el vientre el viento, su nodriza es la tierra, este es el padre de todo talismán o consumación del mundo entero, su fuerza es perfecta si se convierte en tierra. Por ejemplo, en este texto que acabamos de hablar, es verdadero, sin mentira, cierto y muy auténtico. Titus Burckhardt, que es un escritor también muy conocido, interpreta esta repetición como una distinción entre verdad objetiva y su experiencia subjetiva. Separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo espeso, suavemente, con gran ingenio. Asciende de la tierra al cielo, después baja de nuevo a la tierra y recibe la fuerza de los superiores y de los inferiores. Así tienes la gloria de todo el mundo. Por eso huye de ti toda oscuridad. Esta es la fuerza de toda fuerza, que vence toda cosa sutil y penetra toda cosa sólida. Así fue creado el mundo. De ahí adaptaciones maravillosas cuyo modo es este. Así soy llamado Hermes Trismegisto, el que posee las tres partes de la filosofía de todo el mundo. Esto que he dicho es completo en lo que respecta a la operación del Sol. Bueno, queridos, hemos hecho ya unas cuantas entradas casi como de un diccionario de los místicos occidentales que nos van a ir anunciando todo lo que ha pasado en esta parte del mundo que no es la asiática, que era la que hasta ahora está preponderante en todos nuestros pensamientos, y también queremos saber más, porque queremos saber todo, queremos saber de América Latina, de lo que era América antes de ser América, de Siberia, de la China, de todo. Yo lo quiero saber todo, me interesa todo, y sobre todo ver los puntos en común que tienen. A partir de los días siguientes vamos a seguir. Ya vamos a entrar en el próximo capítulo con Cicerón. Y aquí también creo que vamos a alargarnos un poquito. Y aquí vamos a encontrar cosas verdaderamente alucinantes. Os envío un abrazo, que tengáis una excelente tarde. Seguimos en marcha. Os quiero mucho, chao, un besote.